1942, la tiranía nazi domina Europa, oeste de la Unión Soviética y norte de África. En este contexto, parece haber solo una fuerza que puede llevar la lucha al corazón del Tercer Reich de Hitler, el comando de bombarderos de la RAF. Pero los resultados han sido pobres y el costo ha sido alto. Cuando un nuevo comandante toma el mando, trae consigo un audaz nuevo plan que cree que será el primer golpe decisivo de la guerra, y para entregarlo, planea enviar a más de 1000 para golpear una sola ciudad alemana. Esta es la historia de la Operación Milenio, el primer ataque con 1000 bombarderos. Bienvenido a Guerras del Mundo. Arthur Travers Harris nació el 13 de abril de 1892 en Cheltenham, Gloucestershire, Inglaterra, antes de que su familia se trasladara a la posesión africana británica de Rodesia, la actual Zimbabue. Al estallar la Gran Guerra en verano de 1914, se alistó en el primer regimiento real de Rodesia para combatir a las tropas alemanas en el suroeste de África. Luego se trasladó a Inglaterra en 1915 y se integró al Royal Flying Corps del ejército. El 1 de abril de 1918, el Royal Flying Corps y el Royal Naval Air Service se fusionaron para formar la Royal Air Force, el primer brazo aéreo independiente del mundo. Tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918, Harris obtuvo un cargo en la RAF, contribuyendo a mantener el orden en el Imperio Británico. Hacia finales de los años 30, Harris escalaba posiciones en el servicio, llegando a ser Comodoro del Aire en 1937 y Vice-Mariscal del Aire en 1939. Al mismo tiempo, la RAF estaba experimentando una revolución radical en términos de equipo y estructura, mientras el servicio se preparaba para la inevitable guerra en Europa contra la Alemania nazi. Como parte de este esfuerzo, la RAF se dividió en comandos separados, cada uno con una función específica asignada, siendo el principal, en lo que respecta a la doctrina operativa, el Comando de Bombarderos de la RAF, responsable de entregar el golpe del servicio contra una nación enemiga utilizando flotas de bombarderos. La rápida modernización de la RAF en la década de 1930 vio la introducción de bombarderos más modernos y capaces, como el Bristol Blenheim y el Vickers Wellington, y estos dejaron a la RAF especialmente confiada en su comando de bombarderos en 1939. Esa creencia se desmoronó en cuestión de semanas, especialmente cuando Alemania atacó hacia el oeste contra los Países Bajos y Francia. La combinación de tácticas anticuadas y la resistencia de los cazas alemanes resultó en la masacre de numerosos aviones del comando de bombarderos. Esto provocó un cambio a las operaciones nocturnas en 1940 y 1941, siempre que fue posible. A pesar de ser más seguras para las tripulaciones, las primeras incursiones nocturnas tuvieron resultados lamentables. El comando de bombarderos no tenía ni la experiencia ni el equipo para ser verdaderamente efectivo. Durante los oscuros días de 1941, el mariscal de aire Sir Richard Pearse lideraba el comando de bombarderos. Pero con tales altas pérdidas y muy poco que mostrar realmente en términos de daño a la máquina de guerra nazi, la confianza de su superior en él disminuyó, y el 8 de enero de 1942 fue reemplazado temporalmente por el vice-mariscal de aire Jack Baldwin, quien ocupó el puesto durante 45 días, hasta que el 22 de febrero de 1942 las riendas fueron pasadas de nuevo, esta vez al mariscal de aire Arthur Harris. Harris había heredado un comando que aún estaba tambaleándose por sus primeras experiencias en la guerra, y la moral a menudo era baja entre los escuadrones. En justicia, ya se estaban haciendo cambios durante el mandato de Pearse, como la introducción de tipos de 4 motores más nuevos y potentes para reemplazar los aviones de 2 motores anteriores, y nuevas ayudas de navegación nocturna, como el sistema de radio GEE. Pero las operaciones de bombardeo seguían dificultadas por inexactitud general y doctrinas operativas insuficientes. Harris introdujo 2 cambios esenciales en el funcionamiento del comando de bombarderos bajo su mando. El primero fue que él estaba entre un creciente coro de voces en el liderazgo aliado que creía que el bombardeo estratégico de las ciudades e infraestructura alemanas tenía el potencial de moler a los nazis hasta su total derrota, y tenía un partidario clave en la figura del Primer Ministro Winston Churchill. Incluso antes de que Harris fuera nombrado para liderar el comando de bombarderos,
El gobierno de Churchill había emitido la Directiva de Bombardeo de Área el 14 de febrero de 1942, que instruía a la fuerza a comenzar el bombardeo de área de las ciudades industriales alemanas, con el objetivo simultáneo de destruir los medios de los alemanes para fabricar materiales de guerra y romper la moral del pueblo alemán. Harris estaba más que feliz de llevar a cabo esta directiva. Poco después de asumir su nuevo puesto, lo dijo públicamente. Los nazis entraron a esta guerra bajo la ilusión bastante infantil de que iban a bombardear a todos los demás y nadie iba a bombardearlos a ellos. En Rotterdam, Londres, Varsovia y medio centenar de otros lugares pusieron en práctica esa teoría bastante ingenua. Sembraron el viento y ahora van a cosechar el torbellino. El estilo de comando taurino de Harris parecía reanimar al comando de bombarderos, pero solo sería para mostrar si esta nueva energía no se pudiera traducir en algo tangible, algo espectacular. Por lo tanto, apenas terminó de mudarse a su nueva oficina en Rough High Wycombe, comenzó a idear un plan que mostraría el potencial total del bombardero, algo que nunca se había hecho antes y que daría resultados que todo el mundo podría ver. Ese plan implicaba una incursión con el uso de 1000 bombarderos en 1942. Esta era una cifra sin precedentes. Las operaciones anteriores no se habían acercado a esa cifra, con el mayor número de bombarderos que la RAF había enviado en una sola operación anteriormente, siendo solo 300. Harris argumentó que un ataque de 1000 bombarderos tendría numerosas ventajas en términos del poder destructivo que desataría en una sola ciudad objetivo, y para proporcionar a los aliados un enorme golpe de propaganda, uno que aumentaría el ánimo de los británicos, al mismo tiempo que atemorizaría a los obreros alemanes en otras ciudades, instándolos a abandonar sus trabajos y huir, por miedo a ser los próximos, objetivo de una fuerza aparentemente impensable. La operación planificada de Harris también le daría la oportunidad de probar su segundo cambio doctrinal más grande al comando de bombarderos, la introducción de la corriente de bombarderos. Antes, la coordinación de las operaciones de bombardeo después del despegue era limitada. Las aeronaves operaban en gran medida solas, lejos unas de otras para evitar colisiones en la oscuridad, persiguiendo sus objetivos en una Europa ocupada y fuertemente custodiada por los nazis, con cazas nocturnos alemanes y artillería antiaérea protegiendo sus sectores asignados. La introducción de la ayuda de navegación G prometía cambiar todo eso. Ahora los bombarderos podían volar de manera unida hacia un objetivo en áreas designadas de una mayor fuerza. A partir de esto, Harris propuso que la fuerza atacante se concentrara en una corriente de aviones, atravesando una zona objetivo de las defensas alemanas, que luego serían completamente abrumadas por el simple peso del número de adversarios a los que se enfrentaban. Esta corriente de bombarderos disminuiría el tiempo que los aviones de la RAF permanecen sobre áreas objetivo de fuertes defensas. A Churchill le encantaba la idea del ataque de 1000 bombarderos, aunque en una reunión con Harris expresó su preocupación de que poner tantos aviones británicos en el aire a la vez tenía el potencial de ser un desastre si los alemanes se reorganizaban para enfrentar la amenaza de la corriente de bombarderos más rápido de lo que Harris anticipaba. Tranquilizado por Harris de que las defensas alemanas estarían completamente abrumadas para prevenir tal desastre, Churchill respondió que estaría dispuesto a aceptar la pérdida de 100 aviones. Solo había un problema. El inventario del comando de bombarderos no tenía nada cerca de 1000 bombarderos operativos a principios de 1942. Lo máximo que tenía era alrededor de 400 aviones, la gran mayoría de los cuales todavía eran los Vickers Wellington de 2 motores, ya que la producción de los nuevos pesados de 4 motores, el corto Stirling, el Handley Page Halifax y el legendario Avro Lancaster, todavía estaba en marcha. Por lo tanto, Harris iba a tener que buscar cada bombardero que pudiera y encontrar tripulaciones para volarlos. Mucho del déficit se subsanó al asignar aviones de las unidades de entrenamiento a la redada, pilotados por sus instructores, muchos veteranos experimentados, que cumplían deberes de entrenamiento como parte de su descanso antes de iniciar nuevas operaciones. Incluso entonces, todavía estaba por debajo del número mágico, por lo que recurrió a otra rama de la RAF, a saber, el mando costero. El mando costero protegía las costas de Gran Bretaña de embarcaciones enemigas y submarinos U que amenazaban las esenciales líneas de suministro desde América del Norte. Estaban equipados con varios tipos de motores gemelos capaces de llevar a cabo la incursión, incluyendo un número de herencias del mando de bombarderos, con sus tripulaciones acostumbradas a la navegación de largo alcance. Las tripulaciones del mando costero ya habían participado en operaciones de bombardeo previas, como el ataque a las barcazas de invasión alemanas en la costa francesa durante la Batalla de Gran Bretaña. Sin embargo, Harris encontró resistencia por parte del mando costero.
ya que a pesar de ser una rama de la RAF, en realidad había estado operando bajo el control de la Marina Real desde febrero de 1941 como parte de un esfuerzo por homogeneizar la defensa marítima de Gran Bretaña. La almirantía estaba mucho más preocupada por abordar la amenaza de los submarinos Untersee Boot que por ayudar a Harris con lo que consideraban poco más que una misión de propaganda, particularmente con el creciente flujo de envíos estadounidenses que realizaban la peligrosa travesía del Atlántico Norte ahora que los EU se habían unido a la guerra. Harris protestó, intentando convencerlos de que a través del bombardeo estratégico de las ciudades e industrias alemanas, la flota de submarinos U-Boat se volvería insostenible, pero los almirantes no lo aceptaron. Sin ayuda del comando costero, y aún lejos del número mágico, Harris volvió a recurrir a sus unidades de entrenamiento. Logró reunir aún más aviones que podrían ser puestos en servicio para satisfacer sus demandas, incluyendo un pequeño puñado de antiguos bombarderos que habían sido transferidos al comando de entrenamiento de la RAF. Pero ahora, proporcionarles tripulación se convertía en su mayor problema. Por lo tanto, decidió que se asignaría al asalto a tantos aprendices que estuvieran cerca de completar su entrenamiento como fuera posible. Para compensar la falta de experiencia, se asignaría a los pilotos veteranos para volar con las tripulaciones novatas siempre que fuera posible. Pero aún así, 49 aviones seguirían despegando con pilotos que técnicamente aún no habían obtenido sus alas de bombardero. Listos para partir, la única pregunta era a dónde enviar esta vasta armada. Berlín habría sido el objetivo preferido por su valor propagandístico, mientras que Churchill quería golpear Essen por su importancia industrial, pero se decidió que la fuerza de 1000 bombarderos debería ser enviada a Hamburgo en su lugar. Esto tenía sentido estratégico, ya que Hamburgo era una importante ciudad industrial y puerto, completo con un astillero, pluma de submarinos y una importante refinería de petróleo. Dado el esfuerzo que había tomado reunir tal fuerza, se seleccionó un objetivo secundario como respaldo, y ese objetivo era Colonia. Colonia, la tercera ciudad más grande de Alemania, era un importante centro logístico con relevantes conexiones de carreteras y ferrocarriles. La ciudad tenía un sector industrial que, entre otras cosas, producía y reparaba tanques de batalla para el ejército alemán. Pero comparado con Hamburgo, Colonia era menos importante materialmente en el esfuerzo de guerra. No obstante, Harris pensaba que el efecto psicológico de un ataque de 1000 bombarderos trascendería a la ciudad objetivo. Colonia aún podría demostrar una demostración del impresionante poder destructivo de su comando. A finales de mayo, sus planes estaban listos, y con la bendición de Churchill, estaba listo para poner su plan en práctica bajo la apariencia de la Operación Milenio. El 30 de mayo de 1942, en 53 bases en toda Inglaterra, 1047 bombarderos y sus tripulaciones fueron rociados con lluvia mientras esperaban la orden de despegar. El clima ya había retrasado la operación por 3 días, y los informes desde Alemania no eran prometedores para Hamburgo, por lo que Harris seleccionó a Colonia como el objetivo. A partir de las 2230 horas, el aire nocturno sobre el este de Inglaterra rugió en un coro de motores aéreos mientras los bombarderos despegaban uno por uno y se formaban en sus posiciones asignadas dentro de la corriente de bombarderos de Harris. Para protegerlos, los aviones con pilotos en entrenamiento se colocaron cerca del centro de la corriente. Soportando la mayor parte de la operación estaban 602 Vickers Wellingtons, que hasta la llegada de los nuevos pesados de 4 motores habían sido el favorito de las operaciones del comando de bombarderos. Su único diseño de fuselaje geodésico lo hacía un pájaro viejo bastante resistente. De los nuevos pesados, había 131 Halifaxes 83 Stirlings y 73 Lancasters. Muchas de sus tripulaciones aún estaban aprendiendo las cuerdas en estos nuevos aviones más complicados. Los números restantes estaban compuestos por tipos de motores gemelos que los nuevos aviones tenían la intención de reemplazar, ya que se habían vuelto obsoletos en la nueva guerra total que el comando de bombarderos estaba librando. 79 eran Handley Page Hamptons, un avión apodado como la maleta voladora por su diseño de fuselaje estrecho. 46 eran Avro Manchesters, el precursor poco fiable del Lancaster que estaba afectado por motores excesivamente complejos, que tendían a autodestruirse cuando se les exigía demasiado. Y 28 eran Armstrong Whitworth Whitleys, un avión solo marginalmente superior a los bombarderos biplanos que reemplazó en 1937, ya que no todos los aviones involucrados estaban equipados con el sistema GE. Quienes lo poseían lideraban. La idea era que al soltar sus armas, los incendios servirían de marcadores para que los aviones subsiguientes hallaran sus objetivos. Las aeronaves portaban una combinación de explosivos potentes e incendiarios, destinados a demoler paredes y techos para facilitar la propagación de los incendios iniciados por estos últimos. Dirigiéndose sobre el Canal de la Mancha y a través de Holanda ocupada, la Armada observó una nube pesada debajo de ellos, pero a medida que se dirigían a Alemania,
la nube se rompió y la luz de la luna bañó la tierra con un tono azul. En el suelo, uno puede solo imaginar cómo se debieron sentir los defensores alemanes al enfrentar tal magnitud. Típicamente, un sector de cazas nocturnos alemanes podía manejar 6 interceptaciones a la vez, pero con más de 1000 aviones presionando hacia Colonia, Harris estaba demostrando el viejo adagio de que el bombardero siempre pasaría. Sin embargo, los cazas nocturnos alemanes ofrecieron una resistencia firme. Un enfrentamiento típico se describe en este informe posterior a la acción de la tripulación de un Wellington, después de ser atacado por un Messerschmitt Bf-110, aunque nuestro avión tomó medidas evasivas normales, alterando el curso 30 grados a babor y estribor alternativamente. El Me-110 giró y se acercó para atacar desde el cuarto de estribor a la misma altura. El sargento Dent, nuestro artillero trasero, disparó una ráfaga de 7 segundos a 400 yardas, haciendo que el avión enemigo se zambullera y desapareciera temporalmente. 5 minutos después, el Me-110 apareció una vez más en el cuarto de estribor y atacó nuestro avión, acercándose desde un rango de 300 yardas, disparando 3 ráfagas cortas de ametralladora y cañón. Nuestro artillero trasero respondió y afirma, en lo que es respaldado por el segundo piloto, haber logrado impactos en el vientre a un rango de 80 yardas. La aeronave enemiga desapareció y no se vio más. No se vio estrellarse a la aeronave enemiga, pero probablemente fue dañada o destruida. En Colonia, las sirenas de ataque aéreo comenzaron a aullar, pero la población reaccionó lentamente, habiendo llegado a ser complaciente sobre correr a sus refugios después de numerosas falsas alarmas, con su ciudad solo siendo golpeada un puñado de veces antes. Fue cuando las primeras bombas comenzaron a caer de las bodegas de bombas de los Stirlings y Wellingtons, equipados con G, sobre Neumarkt, en el casco antiguo de la ciudad, que la población de la ciudad se dio cuenta de que no estaban siendo enviados a su refugio simplemente como precaución. Durante la siguiente hora y media, la corriente de bombarderos de Harris se vertió en los cielos sobre la ciudad. A pesar del tamaño de la fuerza, esto fue realmente más breve que las anteriores incursiones menores, en las que los ataques a menudo se prolongaban hasta 4 horas. Tal fue la ferocidad del ataque que los equipos de bomberos alemanes se vieron abrumados, y a las 01:15 horas parecía como si toda la ciudad estuviera en llamas. Las tripulaciones de los bombarderos en el extremo final de la corriente informaban que veían el resplandor naranja en el horizonte hasta a 100 millas de distancia. A pesar de ser etiquetado como un ataque de 1000 bombarderos, en realidad solo 868 aviones golpearon la ciudad. Hay hombres atacando otros objetivos, como las bases de cazas nocturnos alemanes, para proteger la fuerza principal. Durante el ataque, un Avro Manchester pilotado por el oficial de vuelo Leslie Manser fue dañado por la flak. Manser llevó el bombardero dañado fuera de Alemania y sobre Bélgica ocupada, pero para entonces estaba claro que nunca cruzaría el Canal de la Mancha. Se quedó en los controles, permitiendo a su tripulación saltar antes de que él y su avión se estrellaran en el campo de Bélgica. Basado en el testimonio de su tripulación, se le otorgó póstumamente la Cruz Victoria. Durante el transcurso de la redada, murieron 411 civiles y 58 personal de servicio alemán, y 5000 más resultaron heridos. Como esperaba Harris, miles de personas huyeron de la ciudad después por miedo a que los bombarderos regresaran. Casi 13.000 hogares fueron destruidos, con muchos más dañados, dejando a 45.000 personas sin hogar, mientras que 33.000 edificios no residenciales fueron destruidos, incluyendo 9 hospitales. Gran parte de la destrucción fue causada por incendios provocados por las armas incendiarias, que se extendieron por la ciudad tan rápidamente que los equipos de bomberos no pudieron contenerlos. Como ciudad en funcionamiento, Colonia tardaría 6 meses en recuperarse. La fuerza de Harris perdió 41 aviones en el ataque, en su mayoría por cazas nocturnos. Aunque significativamente menor que los 100 aviones que Churchill estaba dispuesto a aceptar, aún era mayor que cualquier ataque anterior. Sin embargo, el ataque fue aclamado como un tremendo éxito, y Harris se convirtió en un héroe nacional, ganándose el apodo de Bomber Harris. Seguiría lanzando muchos bombarderos contra ciudades alemanas, pensando que ello produciría la victoria, pero al final, fueron los grandes ejércitos aliados los que estrangularon a los nazis hasta la muerte. Harris y la campaña de bombardeo aliada en su conjunto siguen siendo una fuente de mucha controversia hoy en día. Pocos negarían que las incursiones causaron una gran devastación e impidieron seriamente la máquina de guerra nazi. Pero dado la pérdida de vidas civiles y la destrucción de edificios históricos en el proceso, se tiene que preguntar, ¿había otra manera?